Buenas noches, bienvenidos a Mesa de Opinión. Este es un año político. Se prepara el país para elegir nuevo Congreso y luego presidente y vicepresidente de la República. Frente a esta coyuntura de construcción de paz, que ojalá culmine en que consigamos por fin, después de tantos años los colombianos, la paz, es de esperar, y así empieza a verse, que aparezcan nuevos partidos, nuevos movimientos. Ya apareció el de las FARC. Ojalá que el Ejército de Liberación Nacional haga un acuerdo con el Estado y también se constituya en partido político. Pero de aquellos que no han utilizado las armas, hay uno que en el pasado fue Transformación Liberal y que ahora aparece como solo Transformación, y tienen el lema "el cambio que todos queremos". Me acompañan esta noche 3 de sus directivos. En primer lugar, el secretario general de ese movimiento, Amaury Machado. Bienvenido a mi programa. Gracias, doctor Ricaurte, por esta invitación, a usted y por darnos la oportunidad de dirigirnos a su amable teleaudiencia. Y otro miembro de la directiva, Joaquín Bengoechea. Bienvenido a este programa. Gracias, doctor Ricaurte. En el segundo set estaré con uno de ellos y con el coordinador nacional de ese movimiento, Jairo Romaña. ¿Por qué deciden ustedes, doctor Amaury, revivir un movimiento que en el pasado fue importante, pero que había dejado de actuar en la vida política? Bueno, es una razón muy sencilla. Lo primero es que pensamos que en este momento, como nunca antes, y con la apertura democrática que ha traído los acuerdos que el gobierno ha venido realizando con la insurgencia, pues más que nunca se le está dando oportunidades para que resurjan o surjan nuevos movimientos políticos. Queremos mostrarles cómo todavía es posible hacer política con decencia en este país. El movimiento, como usted bien lo señaló, en sus inicios se llamó Transformación Liberal y hoy viró hacia Transformación. Quisimos conservar el nombre por unas razones históricas y por unas razones semánticas. La razón histórica es el que todavía hoy, 30 años después de sus inicios, en el colectivo o en las mentes de nuestra militancia, todavía recuerdan con regocijo todas las realizaciones y las contribuciones que este movimiento hizo a la exaltación de la política, no solo en Bogotá, sino a nivel nacional. Y la otra característica que yo le comento, que es de orden semántico, es porque las transformaciones, valga la redundancia, o lo que queremos implementar es de tan hondo calado que creemos que no hay frase que mejor responda a lo que queremos hacer que transformación. Por ahora, una idea, una propuesta de ese hondo calado, ¿de qué habla? Hay muchas, las cuales iremos desarrollando a lo largo del programa, pero le podemos dar unos tips iniciales. Una. Nosotros creemos que necesariamente, y dada la coyuntura de corrupción que hay en este momento, en todos los órdenes y en todos las ramas del poder público, no encontramos un mecanismo más expedito o más idóneo para poder desarrollar muchas de las ideas que tenemos plasmadas en nuestra plataforma ideológica que a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, ya hablaremos de por qué la propuesta de ustedes de una Asamblea Constituyente. ¿Qué otros aspectos centrales, doctor Joaquín Bengoechea, hay en la propuesta de transformación, concretamente en su plataforma? En la propuesta de transformación, nosotros nos dedicamos no solamente a elegir unos voceros en los cuerpos colegiados, sino por el contrario estamos generando inquietudes, despertando conciencias, estamos interesados
en llegarle a las masas populares para que entiendan que la participación en la vida política del país es muy necesaria. Por eso estamos hablando de la politización de la sociedad y tenemos plasmado en la plataforma varias cosas importantes. Por ejemplo, es para nosotros muy importante el proceso de paz, los acuerdos de paz de La Habana. Es para nosotros muy importante la creación de un instituto de capacitación política para todos los líderes, para que se transmita la idea de que realmente los ciudadanos deben estar enterados de la formación, de la política colombiana, de cómo funciona el Estado, y de esa manera que podamos nosotros tener mayor participación en los procesos electorales, porque toda esa abstención que se ha venido dando históricamente es justamente porque la gente no entiende la política y no sabe qué es la política. Y mientras no sepan qué es la política y para qué sirve la política, pues obviamente vamos a encontrarnos con esos grados de abstención electoral que son definitivamente muy destructivos para la sociedad, el desarrollo de la sociedad. Por algo dijo Aristóteles hace ya más de 20 siglos que la política es la ciencia maestra. Dependemos de ella directamente en muchos casos e indirectamente en todos los casos. ¿Cómo van a hacer para que su accionar haga que los colombianos entendamos que si nos sustraemos del ejercicio político, dejamos que unas minorías siempre sigan decidiendo por las grandes mayorías? ¿Qué proponen ustedes en ese sentido? Precisamente, y uno de los estandartes de nuestro direccionamiento político es toda esa formación, toda esa educación política que creemos necesaria para el fortalecimiento de la democracia. Hoy la gran mayoría... Hay mucho analfabetismo político. Demasiado. Porque la gran mayoría de las personas cree que el único mecanismo que se encuentra a su alcance para poder decidir es el voto, cuando existen muchísimos mecanismos para poder adoptar decisiones que vayan no solo en beneficio de una comunidad, sino del país en general. Usted tiene razón, en el 91 hicimos el tránsito de una democracia simplemente representativa a una democracia participativa, pero mucho de esa democracia participativa se ha quedado en el papel. Por eso es que, le repito, uno de nuestros estandartes es la creación de una escuela que tenga como propósito toda esa formación ideológica y política de nuestra militancia, precisamente para que las decisiones que tomemos sean unas decisiones con base a un conocimiento de la realidad política nacional y que eso nos conlleve a que en un determinado momento no se produzca o no se genere un caudillismo hacia el interior del movimiento, sino que toda esa formación política se distribuya a través de toda nuestra militancia, cosa que en un determinado momento cualquiera pueda tomar las banderas del movimiento, y si un determinado líder sale de circulación en un determinado momento, pues las banderas continúen. Esa escuela o ese centro de estudios y de capacitación política, esencialmente, ¿de qué se va a ocupar en concreto? Tenemos dos programas fundamentales. Uno es la pedagogía para la paz, que viene desarrollando el movimiento hace algunos meses y que termina en su primer ciclo el próximo 30 de diciembre. Es toda la metodología para poder participar realmente en un proceso de desarrollo de los acuerdos de paz que se están realizando en este momento en el país. Esa es una cátedra que va a ser cátedra bandera, y la segunda cátedra es la cátedra de la participación política de todos los líderes comunales inicialmente, en donde les vamos a dar con un staff de profesores
muy importantes para que las líderes de los barrios aprendan y sepan cómo funciona el Estado y cuáles son los intereses políticos en beneficio de la sociedad colombiana. De tal manera que estas dos cátedras con que se inicia el Instituto de Capacitación Política son temas que van a ser respaldados por un diplomado en concordancia con alguna universidad importante de este país, pero que va a estar amparado por la Secretaría de Educación inicialmente. Es indudable que de la educación parte todo. Todos los partidos políticos debieran tener centros, no en teoría, sino en la práctica, de formación y de capacitación política. Pero bien, doctora Mauri Machado, dentro de la propuesta de ustedes, ¿qué otros elementos se encuentran y qué diferencia esa propuesta? Porque frente a 14 o 15 partidos que ya existen, ¿qué es lo que los va a distinguir a ustedes en relación con ellos? Bueno, primero pienso que el pluralismo que identifica este partido. Aquí tienen asiento personas de diferentes matices ideológicos y políticos. La heterogeneidad también en las personas que lo conforman. Es decir, aquí tenemos personas, como en mi caso, de la población afrodescendiente, tenemos indígenas, mestizos y todo tipo de personas que realmente representan lo que es la multiculturalidad de este país. Pues no más lo que estoy viendo aquí. ¿Ustedes son más o menos cuántos en la directiva? Alrededor de 21 personas. Ok. Y de diferentes etnias y matices. Pues aquí ustedes los dos lo muestran. Uno que se parece a un colombiano chocuano, ¿es usted? Chocuano, sí, señor. Bueno, y uno que tiene un porte medio marxista. Más o menos. Pero en cuanto a ideas, ¿eso qué tiene que ver con transformación? No, tiene que ver mucho con transformación, porque ¿Por qué? transformación lucha justamente por las clases menos favorecidas y transformación está interesada en desarrollar programas de hondo calado social. Pero en relación con la doctrina marxista, ya que se me ocurrió por su jugosa barba hacer ese parangón, ¿eso tendría que ver con la ideología del movimiento o no? No, este es un movimiento realmente que ha bebido en las fuentes tanto del socialismo como en lo bueno del capitalismo y estamos proponiendo un Estado menos represivo y un Estado más o menos solidario, un Estado conciliador entre las clases sociales que se mueven en este tipo de sociedades, y ese Estado en el plano económico, por ejemplo, está muy inclinado hacia la economía solidaria, de tal manera que sí hay algunos elementos del socialismo, pero también se rescata lo bueno que se puede rescatar del capitalismo, pero definitivamente en función de las políticas sociales, que es lo que realmente ha movido el movimiento desde su inicio, desde su nacimiento. Es decir, combinar lo bueno de los dos extremos para buscar un equilibrio entre la libertad y la igualdad. Hacemos una pausa y ya regresamos aquí a Mesa de Opinión. Regresamos a Mesa de Opinión. Me encuentro con dos directivos de transformación. Uno,
Jairo Romaña, que entra al programa hoy, esta noche, por primera vez, que es el coordinador nacional de transformación. Bienvenido a Mesa de Opinión. Gracias, mi doctor Ricaurte. Gracias por invitarme a participar de este programa con su amable teleaudiencia de más de 10 años. Bienvenido, Gracias. bienvenido. Y Joaquín Bengoechea, también de esa directiva que estaba en el SED anterior. Y habían dejado planteado el tema de cómo buscan ellos en el movimiento que se integre lo positivo del capitalismo, que entiendo, me corrigen, será el eje, la propiedad privada. Perfecto. Y que donde no haya propiedad privada se pueda hacer que haya propietarios con propiedad colectiva. Colectiva, perfecto. Ampliemos eso, doctor Jairo. Bueno, mi doctor Ricaurte, para nadie es un secreto que este es un país bastante disímil en la conformación de sus diferentes capas sociales. Hay gente que hoy ha tenido el privilegio de estar en una sociedad donde lo tiene todo, otros que no lo tienen nada. Y a esa gente que no lo tiene nada es la que tenemos que luchar para sacarla de ese estanque en que se encuentra. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Tenemos que buscar algún mecanismo de la economía que nos permita sacar adelante esas personas que en algún momento se han quedado rezagados. Y lo más conveniente, creo yo, que sería una economía solidaria, donde el capital también pueda intervenir de alguna manera, beneficiando de esa producción que estas personas pueden hacer para que esa producción que ellos hagan se transforme y genere bienestar para todos. Economía solidaria que en este país existe, pero de manera muy residual, así como existe de manera muy residual la propiedad colectiva, que se garantiza constitucionalmente, pero porque esa era una tradición que traían los indígenas, pero no como uno de los soportes esenciales de la economía allí donde no hay propiedad privada. En ese sentido, ¿qué más proponen ustedes? Para darle un realce a ese tema en el que usted dice que ha existido y efectivamente se ha dado en este país, pero muy, digamos, incipiente esa economía solidaria, este movimiento propone la creación de un banco, el Banco de la Paz, que sea ese banco el que permita generar algunos recursos que vayan a ese sector solidario y que puedan generar a esas personas unos capitales que les permitan utilizar óptimamente esa tierra, pero también su mano de trabajo, su capacidad de trabajo, en beneficio de este país. En materia de corrupción, de lucha contra la corrupción, que es quizá el flagelo más grande que tenemos en este país, y en materia de justicia, ¿qué proponen? Estamos justamente proponiendo que hay que buscar un modelo económico y social propio. Justamente por eso hemos estudiado profundamente las cosas aplicables del socialismo y las cosas aplicables del capitalismo, y hemos encontrado que una de las causas realmente de este desconcierto tan grande que vive el país es justamente la corrupción, y estamos proponiendo que uno de los pilares de nuestro proceder hacia el futuro sea justamente la lucha contra la corrupción, proponiendo, por ejemplo, las reformas a la justicia, una reforma profunda a la justicia, porque los últimos escándalos nos han demostrado que la corrupción está carcomiendo las estructuras mismas del modelo económico y social que tenemos en este momento en el país. Y concretamente, ¿tienen alguna propuesta para combatir la corrupción? Por ejemplo, la corrupción está muy asociada al accionar político. La corrupción parte de la política. Los alcaldes y los elegidos, muchos se financian a raíz o se financian con los contratistas y quedan hipotecados. Ahí tenemos el caso de Odebrecht y ahí tenemos el caso de la contratación en Bogotá, del carrusel de la contratación. ¿Qué dice la propuesta en ese sentido?
Mi doctor Ricaurte, si realmente nosotros queremos tener un buen nuevo país, efectivamente debemos aplicar ese término de transformación de manera esencial. Y tendríamos que nosotros construir una nueva arquitectura de país. Y esa nueva arquitectura de país tendría que pasar por revisar un poquito los poderes que hoy tenemos. No, la corrupción únicamente no se ha quedado en la parte en el poder legislativo. La corrupción ya permeó el ejecutivo y hoy lastimosamente vemos que permeó el judicial. Entonces, ¿cómo le vamos a responder nosotros a la ciudadanía que en este momento está cayendo en una fatalidad? Tenemos nosotros, como nuevas vertientes políticas, ser un poco más propositivos, y de ahí que Transformación hoy revisa esa arquitectura del país y le propone al país que en vez de tener 3 ramas del poder, hoy tengamos 5 ramas del poder. ¿Y eso no genera más burocracia? Efectivamente, tenemos que racionalizar un poco el tema, porque va a generar un poquito más de burocracia, pero también entendamos que la corrupción es una vena rota. Y en vez de esa plata mandarla a esa vena rota, yo prefiero que se mande a la burocracia, pero una burocracia eficiente, como la que nosotros estamos planteando. Nosotros estamos planteando que hoy, además de los 3 poderes que ya conocemos, exista el poder que tiene que ver con el control electoral, que sea un poder que esté allí, pero que además de ese otro poder exista también los poderes que permitan que esa arquitectura de país, en un momento dado, se conforme un consejo general en donde todas estas nuevas poderes tengan participación, pero una participación efectiva y real, que realmente dialoguen los 5 y que esa arquitectura de país trabaje en beneficio articuladamente de lo que realmente se quiere para que un país salga adelante, y no que uno se ponga sobre el otro manejando sus, digamos, toda su capacidad para imponerse sobre el otro, como lo hemos visto históricamente. Hoy el Ejecutivo, fácilmente, como maneja la chequera, está en capacidad de permear a los otros poderes. Y entonces nosotros vemos que en el Legislativo se legisla de acuerdo a las intenciones que tenga el Ejecutivo. Eso es perverso para este Estado. En el campo institucional, doctor Joaquín, ¿qué más proponen? Alcancé a revisar la propuesta de ustedes, la conozco bien y admiro una serie de propuestas que allí hay. Por ejemplo, régimen semiparlamentario. Por ejemplo, que se combata o se acabe la circunscripción nacional. Eso, ¿y qué más? Por ejemplo, la coordinación general, el consejo que va a coordinar todas las políticas de todos los estamentos del Estado, porque es que cada uno, como decía el doctor perfectamente, cada uno va por su lado y defendiendo los intereses concretos de su institución, pero una política coherente y coordinada del Estado en este momento no existe. De tal manera que estamos proponiendo que exista el Consejo Coordinador General, presidido obviamente por el Presidente de la República, que es la máxima autoridad, pero que todas las políticas de control fiscal, de control que exista en la nación, y los entes de control más el Ejecutivo ejecuten las políticas de manera coordinada. Eso obviamente le va a dar coherencia a las decisiones que se toman desde el Estado y obviamente va a permitir un control de la corrupción. En el plano de la circunscripción nacional, pues es que eso ha sido realmente, como dice el doctor, perverso, porque los senadores de la República solamente se interesan por una parte de la región, y la circunscripción nacional dice que ellos deben representar los intereses de toda la nación, pero realmente ellos no están representando los intereses de toda la nación, sino de sus territorios. Y terminó corrompiendo más la política, porque esa es una campaña presidencial la que tiene que hacerse, y donde los elegidos después no les alcanza el tiempo para llegar a medio territorio donde han sacado votos. Por eso en promedio se han quedado sin representación en el Congreso entre 13 y 16 departamentos en cada cuatrenio. En materia de dirección
la rama ejecutiva tiene una cabeza que es el presidente, la rama legislativa tiene al presidente del Senado, que es el presidente del Congreso. No pasa así en la rama judicial. Vi que en la propuesta hay la idea de una corte única. Efectivamente, mi doctor Ricaurte. Esa corte única lo que nos permitiría a nosotros es que esta estructura del Estado, esa corte única se encargue de elegir los magistrados, los jueces, de tal manera, digamos, que haya una voz al unísono en la actuación de la justicia. Hoy nosotros sabemos que con este sistema que tenemos se nos presentó un fenómeno que era la puerta giratoria. Tú me eliges, yo te elijo. Este mecanismo nos permitía salirle al paso a ese fenómeno, de tal manera que esta corte sea la que elija todo este estamento judicial, pero también que sean personas idóneas que lleguen a ese espacio y que respondan efectivamente a aplicar una verdadera justicia, pero una justicia enmarcada en la normatividad que tenemos, y no que sea esa justicia donde prime lo político sobre lo judicial. Muy bien, es indudable que si movimientos como este logran que la política se realice con ideas, con programas, moviendo al país en torno de las decisiones fundamentales, haciendo que haya programas de Estado y no programas de gobierno como existe, como es actualmente, la política cambiará rotundamente, y si cambia la política, se transforma el Estado. En esa transformación que ustedes proponen, ¿qué más hay, doctor Joaquín Bengoechea, esencialmente y en síntesis? Sí, nosotros estamos plenamente conscientes que obviamente en este momento tenemos que escoger unos voceros que realmente representen nuestras ideas transformadoras en las próximas elecciones en el Congreso de la República, y tenemos dos personas supremamente calificadas, entre ellas el aspirante a la Cámara de Representantes, que ya fue representante de la Cámara, el doctor Juan Carlos Lozada, quien entre otras cosas logró sacar adelante la ley animalista, tan de moda en este momento y tan necesaria pues para la protección de los animales y también de la ecología, porque él es un ambientalista connotado. Y también logró sacar una ley muy importante y que todavía la gente no conoce, y es que en el país había un problema gravísimo con los muchachos que salían bachilleres y que no podían definir su situación militar, porque las sumas que les cobraban sobrepasaban cualquier posibilidad de que una familia humilde pudiera pagar una libreta militar. Pues gracias al doctor Juan Carlos Lozada, hoy en día cualquier bachiller que salga y que no pueda definir su situación militar, se le cobra una suma de 160.000 pesos, que además la puede pagar por cuotas. Y puede vincularse inmediatamente al mercado laboral. Antes no ocurría eso, porque si no pasaba en la universidad, o no podía seguir estudios superiores, pues tampoco podía trabajar porque no tenía libreta militar. ¿Qué otro candidato tienen? El doctor Mauricio Gómez, que en la actualidad es representante de la Cámara por el Atlántico y que sacó la mayor votación del Partido Liberal en esa circunscripción, es el candidato nuestro al Senado de la República. Él fue compañero del doctor Juan Carlos Lozada y conjuntamente sacaron todas estas leyes adelante y han propuesto más de 14 proyectos de ley en el Congreso de la República, de los cuales hay algunos en trámite en este momento. Debo hacer una pausa, ya regresamos aquí a Mesa de Opinión.
volvemos a mesa de opinión. Me encuentro con Amaury Machado, secretario general del Movimiento Transformación, y Jairo Romaña, coordinador nacional del mismo. Transformación, el cambio que todos queremos. ¿Por qué ese eslogan? Pues como le dijimos al inicio del programa, queremos propiciar un cambio en la forma de hacer política en este país. Vemos que ya no da más espera, ni desde el ejercicio político mismo, como desde la ética en la cual se hace ese ejercicio, para que haya un cambio en este país. Entonces, en ese orden de ideas, transformación por todas las reformas que requiere el país y el cambio que todos queremos, porque se convirtió en un imperativo para que la gente cada día no se desilusione más con el ejercicio político. La corrupción galopante que nos tiene con rabia prácticamente a todos los colombianos tiene un origen eminentemente político y ahora se debate en el Congreso una reforma política. ¿Qué debiera, así no se apruebe allí, qué debiera transformarse, reformarse en la política para combatir la corrupción, doctor Jairo? El primer tema tiene que ver con la financiación de las campañas. Digamos usted que ahí hay un tema delicado. Hoy quien tiene la plata es el que impone las ideas en el territorio. Lo correcto sería que cuando alguien pretende una aspiración o pretende llegar a un cargo de estas corporaciones, tuviera las ideas. Pero hoy primero que le preguntan a la gente es ¿cómo está su chequera? Entonces eso es lo que nos está invitando nosotros, es a que existe una danza de los millones en los territorios y unas financiaciones indebidas a estos procesos electorales. Entonces lo conveniente sería que el Estado asuma esa financiación de esas campañas, de tal manera que todos los que salgan al escenario político compitan en condiciones de igualdad. Que el Estado financie esas campañas, pero no como las financia ahora, con jugosas sumas de dinero que provienen de nuestros bolsillos, sino con lo que se necesita para hacer una campaña que es esencialmente ¿qué, doctor Amaury? Precisamente, todo en sus justas proporciones, ¿no? Hoy realmente, y por eso la extensión de la corrupción, es porque a través de los mal llamados cupos indicativos, pues se ha premiado algunas regiones o algunos políticos con partidas del Estado. Creemos que una forma de moralizar este ejercicio, como ya lo expresó el doctor Jairo, es a través de la financiación estatal 100%, pero en sus justas proporciones. Es decir, tampoco irrigar una cantidad de dinero que no se requiere para este tipo de ejercicios. ¿El voto obligatorio debe implantarse en Colombia para evitar que la compra de votos o no? Es un mecanismo también para depurar la política. Y no solo ese, sino también el que una persona que sea elegida a una corporación de elección popular no esté más de un periodo. Es decir, una sola reelección por persona, precisamente para que no se anquilosen en los cargos y a partir de ahí se genere mucha más corrupción. Al comienzo del programa, Amaury Machado, doctor Jairo, hablaba de que ustedes proponen, como ya muchos colombianos, menos mal, ojalá que se haga conciencia en torno de eso, una asamblea constituyente. En su concepto, ¿por qué? Para nadie es un secreto que la constituyente del 91 dejó un modelo económico privilegiando a unos pocos. El capital se impone frente a otras situaciones en los territorios. Entonces nosotros tenemos que pensar hoy que esta constituyente que venga o una constituyente que se pueda promover tiene que entrar en cierta medida a equilibrar estas fuerzas, de tal manera que esos otros sectores de la economía también tengan la posibilidad de surgir en esta economía de mercados. Y además en el tema de la justicia, ¿no les parece que es indispensable? Por supuesto. Es que las reformas que se necesitan implantar a partir de este momento, cuando ya vimos que las instituciones de los diferentes ramas del poder
tienen la más baja popularidad en la historia del país. No se hace a través de paños de agua tibia. Realmente se requiere una Asamblea Nacional Constituyente a través de la cual se puedan profundizar estas reformas. El solo sueldo, la asignación de los congresistas, no se la van a bajar ellos mismos, y es aberrante que un modesto trabajador, el que tiene empleo, se gane un poquito más de 700.000 pesos, mientras ellos tienen 30 millones. Y eso es debido, como en este programa lo hemos dicho en algunas ocasiones, a un error de haber dejado constitucionalizado el tema. Es decir, para que eso se pueda reformar, hay que hacer una reforma, una enmienda constitucional que no va a hacer el Congreso. ¿Qué otras cosas proponen ustedes para combatir la corrupción? Bueno, la primera es que no puede existir ningún poder que no sea premiado por el favor popular. O sea, el constituyente primario es el que tiene que decidir cómo debe ser esa nueva arquitectura del Estado, esa nueva estructura. Nosotros no podemos tener bajo ninguna circunstancia un poder como el judicial, que tú me eliges y yo te elijo, ¿sí? Y terminan haciendo ahí, como se dice, una manguala, para utilizar el término de Serpa, en el sentido de quererse beneficiar ellos únicamente. Tiene que entrar el constituyente primario a reformar esa situación. Y ahí creo que el voto tiene que ser obligatorio, para que el ciudadano de a pie entienda que su voto es válido y que entienda que su voto decide en este país. Pero también hay que pensar en un sistema electoral, mi doctor, porque no basta con que pongamos al ciudadano a votar de manera obligatoria, pero el sistema electoral no esté respondiendo a ese querer y a ese sentir del pueblo, porque también entendemos que hay veces que estas elecciones, con este sistema que tenemos, no termina reflejándose lo que realmente se dio en las urnas. Entonces se nos hace urgente que ese voto electrónico entre al sistema, pero con una tecnología que sea garantista y que responda realmente a lo que se manifestó en las urnas. Y perdón, este es doctor, un canal, excúseme doctora Mauri, este es un canal de valores, y los valores en Colombia están invertidos. Amén de lo que usted quería decir, ¿qué propone transformación en materia de hacer que los valores esenciales de un ser humano dejen de estar invertidos? Pues antes de responder su pregunta, Sí. quería complementar la intervención del doctor Jairo. Sí, señor. Y es que muchas de las iniciativas populares que hoy están en boga en nuestro país contienen propuestas que desde hace muchos años venimos plasmando en nuestra plataforma ideológica. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el llamado Tribunal de Aforados, para juzgar a todos estos altos dignatarios del Estado. Nosotros no le dimos esa denominación en determinado momento, sino que pusimos de manifiesto la necesidad de que todos estos altos dignatarios tuvieran un juez real y efectivo, que en la práctica es lo que ahora es el Tribunal de Aforados. Además, digamos que para tener un mayor control también sobre la contratación estatal, se requiere mecanismos mucho más expeditos para que la participación comunitaria se refleje en esos procesos contractuales. Es decir, que el ciudadano de a pie conozca, controle y pueda participar efectivamente en el control de los recursos del Estado. Ustedes provienen de la periferia, de un departamento de los más olvidados de este país. Residen en Bogotá. ¿Cómo es la configuración de la militancia cuando orgullosamente aquí hay de su directiva 2 morenos en ella? Oye, pero gracias, doctor. La verdad es que, digamos que este equipo de transformación, cuando nos sentamos con el doctor Amaury, que muy amable me hizo la invitación a pertenecer a la transformación, y estábamos iniciando en ese momento a discutir y a leer, porque transformación pues no nace en este momento, tiene un trasegar. Conocí parte de lo que ya transformación venía construyendo, tuve la oportunidad de leerlo y me enamoró. Pero también no quise llegar solamente a dejarme enamorar, sino que también de manera propositiva. Y ahí hemos tenido la oportunidad de revisar algunos elementos. Y el primer elemento que yo veo importante en transformación es que aquí cabe la diversidad.
Por eso están en su cuerpo directivo, están 2 personas que son de las regiones y de las regiones más apartadas del país y que han vivido la marginalidad seculares. Yo acabo de venir de la región de mi doctor Ricaurte, andaba haciendo un recorrido y ahora rato el doctor Joaquín nos decía que tenemos unos candidatos aquí en el centro del país, en la capital, especialmente el doctor Juan Carlos Lozada, pero también estamos promoviendo en las regiones unos amigos que se identifican mucho con la plataforma de transformación y de hecho que vamos a defender la paz como esa que se requiere en estos territorios para que salgan adelante. Nosotros no podemos pretender que si no profundizamos la democracia, que si no hacemos una buena pedagogía en esos territorios nuestros, se implante una paz verdadera y efectiva. Y allá estamos haciendo el trabajo. Ese mensaje de paz tenemos que luchar nosotros para que le llegue al ciudadano en el último rincón del país. No que sean unos movimientos como los que se han quedado históricamente en el centro del país. Transformación tiene que iniciar desde la periferia hacia el centro. De lo que no les he preguntado, ¿qué le gustaría agregar? Bueno, yo creo que parte de la depuración que queremos implementar en el ejercicio político es porque la militancia de transformación comparte el postulado de que la patria está por encima de los partidos. Y por lo tanto... Y en Eso lo tomaron de Benjamín Herrera. Qué bien. Sí. Y por lo tanto, si ese es nuestro norte, si ese es nuestro horizonte, pues creemos que estamos bien direccionados. Lo segundo es mencionar acerca de las propuestas que también tenemos en materia de educación. Creemos que un país que no invierta en investigación y en tecnología es un país que está condenado al rezago. Como le pasa a Colombia. Como pasa actualmente, exactamente. Y por eso nos da tristeza cómo cada día los presupuestos que se destinan para estas áreas son recortados hasta prácticamente solamente poder generar los recursos para el funcionamiento, más no los destinados para la verdadera investigación. Me toca hacer la última pausa, pero ya regresamos con los pocos minutos que le quedan a este programa esta noche. Volvemos a Mesa de Opinión, a su última parte. Me encuentro con Jairo Romaña, coordinador nacional del Movimiento Transformación, y a Mauri Machado, secretario general. Y quiero reiterar, como este es un canal y de verdad de valores, ¿qué proponen ustedes, además de lo que ya han dicho, en ese sentido en materia de recuperación de los valores? Bueno, para Transformación ha sido una preocupación que en algunos movimientos políticos se ha venido premiando a esos personajes que de una u otra manera han venido cometiendo unos actos, digamos, bastante deshonestos en su militancia. Transformación va en contravía de ello. Aquí en Transformación nosotros no vamos a premiar bajo ninguna circunstancia esos personajes que vienen siendo nefastos para la democracia de este país. Transformación tiene que ser muy cuidadoso en elegir sus miembros y especialmente aquellos que vayan a ocupar una posición de privilegio en algún cuerpo colegiado o en algún espacio de poder donde tendrán que defender los intereses de un colectivo. El relanzamiento de Transformación es este sábado. ¿Cómo lo van a hacer? Pues
como dicen coloquialmente, con todos los juguetes. Queremos que realmente quede en la memoria de los bogotanos y posteriormente en la memoria del resto del país, que Transformación va a romper con los paradigmas que hasta el momento teníamos en el ejercicio de la política. Por eso lo queremos hacer en el Teatro Santa Fe, porque somos conscientes que los grandes acontecimientos que han ocurrido últimamente en el país se han hecho en teatros. Por eso queremos hacerlo en este sitio. Vamos a tener una concurrencia muy selecta y muy plural a la vez. Personas que han tenido cargos destacados a nivel nacional, personas de nuestra militancia, todos que no se consideran militantes, pero que se identifican con los postulados del movimiento. ¿Y qué tanto podrían ustedes compararse? Supongo que no tienen las mismas posibilidades de hacerlo con la misma expresión o manifestaciones como lo hizo, por ejemplo, las FARC. No, definitivamente no contamos con ese apoyo del Estado para irrumpir de una manera tan fuerte con bombos y platillos y tener un centro como el centro de convenciones y movilizar toda la masa o la militancia que tenemos en los territorios para que llegue a la capital. Pero sí vamos a hacerlos con ese grupo de amigos que con mucho fervor han acogido nuestras propuestas. Además, es porque muchos partidos o movimientos nacen a la vida política sin una plataforma. Nosotros tenemos una plataforma. Y una plataforma. Y se me acabó el tiempo, pero ¿cómo la compara en medio minuto con las restantes plataformas de los partidos y movimientos? 30 segundos. Hombre, yo lo que diría, y sería de pronto un poco atrevido en ello, hay muchos movimientos que realmente no tienen plataformas políticas. Simple y sencillamente son un grupo de amigos que se une para hacer una empresa electoral. Transformación no se unió para hacer empresa electoral. Transformación se unió para dar verdaderas transformaciones en este país. Secretario General Amaury Machado, en 20 segundos, ¿qué quiere agregar? Simplemente que los invitamos cordialmente al relanzamiento de nuestro movimiento en el Teatro Santa Fe el próximo sábado, 16 de septiembre a las 2 de la tarde. Y queremos decirles por último que realmente pues nuestra plataforma obedece a una lectura juiciosa y concienzuda de la realidad del país en los planos político, económico y social durante más de 30 años y que recoge unas propuestas que de llevarse a la realidad derivarían en un mejor ejercicio de la política y en una mayor transparencia de las instituciones del Estado. Gracias por venir a Mesa de Opinión. Gracias a usted, doctor Ricardo. Gracias por venir a Mesa de Opinión. Hombre, esperamos que Transformación esté a la vanguardia de la realidad nacional. Y por lo que ven ustedes, se trata de un movimiento, como ellos lo decían, pluriétnico, que representa la diversidad en Colombia, que es lo que hemos desconocido por generaciones en este país. Me encanta haber estado como siempre con ustedes. Gracias por permitirme cada 8 días entrar a sus hogares. Nos vemos, hasta pronto, feliz noche, que descansen.